Muy feliz día para todos, para cada uno de ustedes. Escuchemos el relato del Santo Evangelio del primer viernes de Pascua, viernes 17 de abril. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red de tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y ya a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor Jesús. Él entonces se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Juan el Evangelista nos relata la tercera ocasión en que Jesucristo, habiendo resucitado, se aparece a los discípulos. Y se apareció allá a orillas del mar de Galilea. Se le llama mar, hermanos, a veces porque es un lago grande. En la parte más ancha tiene hasta 12 kilómetros y en la parte más larga 21 kilómetros. Por eso a veces se le dice mar y otras veces lago. Se apareció de esta forma. Estaban reunidos algunos apóstoles. Se habla de 7 en concreto. 5 por su nombre y otros 2, dice San Juan, y otros 2 discípulos. Queda la duda si esos otros 2 discípulos hayan sido apóstoles o seguidores de Cristo sin pertenecer al grupo apostólico. ¿Dónde estaban los otros? Pues hay varias hipótesis. A lo mejor todavía estaban en Jerusalén, venían en el camino, quizás habían ido a visitar a su familia, habiendo llegado a Galilea, porque eran galileos. Total que esa noche Pedro le dice a los demás: voy a pescar. Pues era su actividad anterior, y los otros se sienten verdaderos compañeros suyos y le dicen: pues también nosotros vamos contigo. Fueron a hacer aquello que tanto amaban, en lo que se habían ganado la vida y que sabían hacer muy bien. Pero sucedió algo extraordinario.
pasaron toda la noche intentando pescar y no atraparon nada. ¿Por qué de noche? Porque la noche es el momento más apropiado para ejercer la pesca. Los pescadores de oficio bien lo saben, es de noche cuando hay que buscar la pesca. Estando amaneciendo, iban ya derrotados de regreso a casa, y estando como a 100 metros de llegar a la orilla, de pronto vieron a un personaje que estaba ahí parado y que les grita: muchachos, ¿han pescado algo? Le contestan ellos: no. Y dice, era el Señor resucitado: echen la red a la derecha, van a encontrar peces. ¿Quién sabe por qué motivo lo habrán hecho? Porque ya amaneciendo y estando llegando a la orilla, las posibilidades de pesca pues eran mínimas, pero algo habrán presentido. Algo les habrá dicho ese personaje que todavía no sabían que era Cristo. Y se llenó inmediatamente la red. Y en cuanto sintieron que la red estaba pesada, San Juan, el discípulo más joven al que Cristo tanto quería, que le dice a Simón Pedro: es el Señor. Como San Juan, hermanos, tiene una inteligencia espiritual particular. Primero él: es el Señor, y se emociona San Pedro y se avienta al agua para llegar antes que los demás, nadando a la orilla. No lo reconocieron inmediatamente, porque Cristo resucitado, hermanos, tiene casi siempre que darles una señal. Está allí, pero no lo reconocen. Habla de podríamos decir, como una especie de ceguera espiritual que tenemos los humanos para descubrir a Cristo resucitado, para descubrir a Cristo de manera inmediata. Somos lentos para descubrirlo. Por eso el Señor siempre ayuda con una señal. Ahora dice: echen la red a la derecha. Y cuando pescaron de una manera extraordinaria, es cuando lo reconocen: es el Señor. En cuanto llegaron a tierra, Cristo ya había preparado unas brasas y sobre ellas un solo pescado, pero también tenía pan. Y le dice: traigan pescados de los que acaban de agarrar para completar el almuerzo. Y vean, hermanos, eran 153 pescados y grandes. Los pescados en el agua tienen mucha fuerza, son capaces de reventar una red por fuerte que sea. Y estos eran muchos y grandes. Por eso hace la anotación San Juan, que es el que escribe este relato: a pesar de que eran tantos y además grandes, la red no se rompió, porque lo ordinario es que una red no soportara tal pesca. Vengan a almorzar. Y ahora sí, ya nadie se atrevía a decirle: ¿quién eres? Porque ya todos sabían que era el Señor. Ya todos reconocían que era Cristo el que estaba ahí con ellos. Y entonces Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio. Vean, otra vez el mismo gesto del Jueves Santo, del jueves de la Última Cena, cuando instituye la Eucaristía. Toma el pan y lo parte. Otra vez, como lo hizo con los discípulos de Emaús el mismo día de la resurrección, o sea, el domingo por la tarde. Ahora, en la tercera aparición, nuevamente nuestro Señor Jesucristo repite este signo: toma el pan, lo parte y se lo da. Y dice San Juan: y también los pescados. Pero fíjense cómo es una referencia clarita, pero patente a la Sagrada Eucaristía, porque Cristo ahí quiere que nosotros aprendamos a reconocerlo, presente en la Sagrada Eucaristía. Ese mismo Cristo que se apareció a los discípulos en Jerusalén, a los que iban a Emaús,
ahora en Galilea, es el mismo que viene a nuestro encuentro también cada vez que se celebra la Santa Misa. La hostia consagrada es Cristo resucitado en persona. Y notemos cómo tanto el jueves, día de la institución de la Eucaristía, el día en que se aparece a los discípulos de Emaús, como en esta ocasión que se aparece a 7 de los discípulos en el lago de Tiberíades, Él no come. Comen los discípulos, no Él. Signo claro de que se trata de la Eucaristía. La Eucaristía es para alimentar a los discípulos. La Eucaristía es para alimentar nuestra fe, para procurar nuestra salvación. Por eso, Cristo no come de ese pan que parte y da a los discípulos. Y termina diciendo San Juan, esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Y seguirá apareciéndose todavía más a lo largo de 40 días, tanto a ellos como a otros discípulos. El tiempo de la Pascua, hermanos, es el tiempo más importante, mucho, pero mucho más importante que la Cuaresma, para que nosotros no le demos más importancia a la Cuaresma. Parece como que la Cuaresma nos entusiasma mucho y tenemos muchos signos, la ceniza, el ayuno, la abstinencia, la oración, la limosna, los viernes de Cuaresma y tantas mandas que la gente tiene en mente y que realiza. Pero pasa la Semana Santa y parece que todo se terminó. Y resulta que es cuando realmente estamos en el tiempo más grande, el tiempo pascual, el tiempo de la celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermano, no olvidemos, estamos en el tiempo mayor, tiempo de la resurrección de Cristo. Los primeros 8 días de la resurrección se le conoce como la octava de Pascua, es decir, todos estos días se celebran como si fuera el mismo domingo de resurrección. Por eso se entona el Gloria. Por eso hay celebración particular. La resurrección de Cristo es lo más importante que nosotros debemos aprender a celebrar. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre. Amén. Busquen la Eucaristía, hermanos, por favor. Es buscar a Cristo resucitado.